Estuvieron sembrando cruces. Ahora acupiarán clavos. Querrán coronarnos con espinas. No seremos su Cristo. Solo nos darán el lugar de siervos o bandidos. Malhechores. Esto es Noche de Letras 2.0. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, letras, noche de letras. A ver. Es raro decir no se ganó nada. Digo, a veces uno piensa que los trofeos vienen con aplausos y felicidades. Otras veces son mochilas pesadas que hay que levantar y empezar a cargar. No sé cuál será el futuro. Al menos veo algo. Y eso es lo que más me importa. Creo que es momento de construirlo entre todos y de dejar en manos de hasta nuestros referentes o líderes o gobernantes, que no son lo mismo. Algunos son gobernantes y otros son referentes y líderes, aparte de ser gobernantes. Creo que es momento, no te voy a decir de que te pongas la camiseta porque a alguno le puede molestar, pero sí de que definas en qué lugar estás parado y no de qué vereda estás parado. Y asumas que esto se construye entre todos, mirando a los otros a los ojos. Este es el programa número 143 de Noche de Letras 2.0. El programa que viene después de las elecciones y que debería haber llegado la semana pasada en realidad. Pero bueno, la semana pasada no estuvimos por algunas cuestiones personales, edilicias, si se quiere, algunas cuestiones con el gas que hubo que resolver. Pero lo cierto es que a nosotros nos pasaron varias cosas, no simplemente unos comicios, sino también un trabajo que tiene que ver con algo más que un comicio para nosotros, que es la creación de un espacio para repensarnos y en donde el arte nos atraviesa, que es Recitando con Poesía. En ese Recitando con Poesía, que se hizo en La Paila y que reunió a varias disciplinas, tuvimos fotografía, tuvimos música, tuvimos teatro, tuvimos poesía y tuvimos artes plásticas. Ahí te lo dije, Alfredo. Lo asumimos. Alfredo Bonaventura es el invitado del día de hoy. Él es el que no solamente vistió las paredes de La Paila, sino que también nos fue poniendo un marco a todos nosotros para poder desarrollar las otras ramas del arte. Y él presentó su primera muestra realizada en una técnica de collage que bien podría definirnos a nosotros y en este presente que tenemos, ¿no? Recortados y ensamblados como vamos pudiendo para darnos forma y sentido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contento
de estar acá y de que podamos charlar sobre estos temas. Qué lindo. Y bueno, gracias por invitarme. No, para nada. En realidad, a veces, y esto lo aclaro para algunos oyentes que a lo mejor se suman y no están atentos a, digo, todas las artes tienen la palabra con ellas. Cuando se trabaja desde la plástica, quizás no se muestre la palabra, pero los trazos o los recortes o la obra en su totalidad generan emociones o emociones y palabras. Y eso es lo que, justamente eso, es a lo que apunta también la poesía. Esta cuestión de vibrar, de encontrar esa frecuencia que exceda los vocablos y que a veces nos hagan emparentarnos con la obra simplemente por el contacto entre el artista y el otro que es público. ¿Cómo es que empezaste con las artes plásticas? Y fue una especie de juego, en realidad, yo creo. A mí que generalmente siempre he estado bastante alejado de lo lúdico, así, desde un nivel personal. No era un niño así de jugar. ¿Y cómo eras de niño? Bastante retraído, Mira. muy para adentro. Pero había cosas que me motivaban y bueno, una de las cosas ya de chico era la música. Y bueno, ese amor a la música me lleva de que ya en la adolescencia y en los 20 y tantos tenía la onda de siempre estar grabando música para amigos y en determinado momento empecé ya fueran cassettes o las tapas después de los CD, a ponerle alguna cosita. Entonces era como que ponía la lista de temas y bueno, le daba un toquecito de... Y eso después empezó a crecer. A crecer, es como que siempre ya iba poniendo algo más. Cuando tenía gente que por ahí me decía, bueno, mirá que ahí hay algo. Yo más de ese tema no pasaba, pero siempre seguía haciendo esas tapas. Y bueno, era como un momento de placer, distensión y más en lo que fue te estaría hablando, década del 90. Eran años bastante duros, yo estaba en Mendoza y bueno, esas cosas se alimentaban. Y todo eso yo creo que da un salto cuando me vengo acá ya como para quedarme entre 2008, 2010 y bueno, ahí me tocó la crisis del campo, digamos, como que en Mendoza todo lo que estaba pasando acá estaba siempre, hay cierta distancia, ¿no? Y llegar acá, llegué y al mes fue lo de Néstor. Y bueno, ese fue un disparador, porque ahí sí sentí la necesidad de que tenía que expresar ese desasosiego, digamos, que me había quedado con la partida de Néstor. Y bueno, ahí pasé por una básica, empecé a pedir fotos de Néstor y bueno, el primer collage que arrancó que hice acá fue el de Néstor, ya con una idea de decir, quiero decir tal cosa, más allá después de lo que saliera, ¿no? ¿Y cómo fue que este pibe retraído que le gustaba la música encontró el camino como para poder mostrarse? Y porque, digamos, yo cuando hago la primaria era década ya de entre mediados del 60, terminé en el 72. Bueno, ya en el 70 había algo de una chispa de lo social. Eso siempre me interesó. Me interesaba la historia, estaba todo muy politizado. Mis viejos no eran militantes, pero mi viejo sí era re peroncho y con una historia larga así de peleas familiares que había quedado otra que la grieta. Pero siempre estaba esa chispa, bueno, y sí soy consciente cuando viene Perón en el 72, bueno, todo eso además conviviendo con ese folclore
tan combativo. El rock vino después por descubrimiento, ¿no? Pero primero me pegaba el folclore y el tango, pero el que estaba politizado ahí era el folclore. Y hoy tus obras tienen qué de todo esto, qué tienen de folclore, qué tienen de tango, qué tienen de política, qué tienen de lo social. Y digamos que todo es a partir de esto, de que, bueno, cuando vengo acá, mi compañera me lleva, que me dice, ¿por qué no todo lo que estaba haciendo en determinadas dimensiones, que lo empezara a ampliar? Que fue todo un salto. Y ahí sí necesitaba o sea, sentía la necesidad de ampliar y ampliar temáticas, que hubiera un lenguaje, y ahí empezó a aparecer todo, desde el amor a la música, ciertas imágenes con las que uno había crecido. La imagen de Evita, uno creció con esa imagen, o la de Perón. Pero otras imágenes que por ahí se iban sumando a nivel estético, todo eso, bueno, se fue haciendo un conglomerado que ahí sí sentí la necesidad de un poco empezar a teorizar, pero para mí. O sea, qué quería hacer, qué lenguaje sabía, empezar a investigar. Me encontré con ya venía yo un poco de Mendoza, había tenido un cierto periodo en el humanismo y me había súper interesado toda la teoría de Silo, que era en realidad Mario Luis Rodríguez Cobos, una teoría muy, muy interesante, y bueno, eso fue lo que me contactó, y él sí tenía toda una teoría del psiquismo, y se plantea mucho lo de la imagen. Bueno, entonces todo eso me iba haciendo, era como que se iban sumando pequeñas cositas. Pero siempre lo que traté fue de que siempre que hacía esas cosas, que estuviera el placer, digamos, creativo. Por eso todo este tiempo tuve más también, fue más leve y más concentrado y con más quietud, ¿no? Toda esta historia así oscura, no sentía el placer por ahí de ponerme un domingo a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, sirvió igual todo este tiempo, fue así de una quietud. ¿Y qué se fue elaborando en estos 4 años en los cuales te estuviste retrayendo de lo creativo? Que en realidad uno nunca se retrae de lo creativo. Quiero decir, quien está metido con la creación, a lo mejor no la plasma en algo, pero se está produciendo algo adentro, una metamorfosis, una elaboración de obras. Pero digo, ¿qué se fue formando en vos? Y ahí en realidad es como que empezás a sentir cierta responsabilidad, pero con vos mismo, decir, bueno, quiero ser preciso cuando vaya a decir algo, o que eso quede muy claro. Entonces empezás a hacer una búsqueda de lenguajes, que no quede solamente en la parte lúdica, sino que sentís que a alguien le podés llegar, o sea, humildemente, digamos, en esa búsqueda humilde, pero que bueno, alguien por ahí te diga, sí, la verdad que me llegó, sentís como que ahí hubo un ida y vuelta, y ahí entra también el juego de las miradas, ¿no? ¿Qué ve cada uno? ¿De dónde está emplazado? Y a la vez eso, después sí empezás también a ver qué dice lo colectivo con respecto, porque lo colectivo nos está hablando permanentemente de las imágenes, ¿no? Y más en una ciudad como esta, estamos rodeados de imágenes, y uno empieza a hacer una búsqueda de eso también, ¿no? Que están diciendo cada signo, cada símbolo por ahí. ¿Y cuál es tu búsqueda? Y poder llegar al otro y por ahí conmover, ¿no? Como para... bueno, eso sería el gran logro, ¿no? Decir, a alguien le cayó la ficha. Como cuando uno por ahí veía una película, pero había una escena que esa escena te lo decía todo. Decías, chao, o te pegaba, te dejaba sin habla, pero... Y era una imagen, porque a veces en una escena era eso, pero te decía todo. Bueno, eso es un poco lo que... O sea, ir hacia esa simpleza, pero digamos así como un golpe así al corazón, ¿no? Ubiquemos a la gente, ¿sobre qué material trabajás? Bueno, eso también lo empecé a ampliar. Al principio trabajaba nada más que
en papel. Ujú, Y cuando llegué acá, empecé de a poco a poner pinturas sobre papel, cosa que no ujú. había hecho. Yo hago pintura de obra y bueno, eso también me llevó a preguntar tantos años por qué había elegido Mm. de todo lo que tenía a mano para sobrevivir en Mendoza. Caí en la pintura, si bien he renegado muchas veces por más que por el trabajo en sí, por la clientela. En Ujú, realidad es un tema más ujú, humano. Pero el trabajo siempre encontré algo placentero, el mezclar cosas, empecé a hacer pátinas en paredes. Y bueno, en determinado momento dije, bueno, sí, ¿cómo no? Es un paso más empezar a agregar pintura. Pero, o sea, empecé a agregar pintura y eso también me llevó a empezar a agregar cosas. ¿Cómo qué? Alambre, hilos, géneros. Y bueno, me empezó a gustar, ¿no? Es como que ahí te sentís como un chico. Empezás a pegotear, parás, lo dejás ahí como si fuera un vino, un aceite, Ujú. un tiempo, a ver qué nos dice, si va bien, y bueno, y seguís. Es todo un diálogo que se va haciendo también con uno mismo, en realidad, porque no Totalmente. sabes qué va a ver el otro después de eso, terminado. Cuando empezaste a meter hilos, cuando empezaste a meter alambres, cuando empezaste a meter elementos que exceden el plano de la obra, digo, que Ujú. te avanzan, Sí. eh, ¿fuiste consciente de ese crecimiento, de que la obra empezaba a acercarse con aquel que la miraba aún más? Eso los... Sí, en realidad lo sentí, estaba haciendo un trabajo, el trabajo que más tiempo me ha llevado es uno que he hecho sobre Evita, Ujú, que en realidad era un amigo me dijo, ¿podrías hacer algo sobre Evita? Ahí cuando militaba en la Gaucho Rivero, que se llamaba ujú, nuestra básica, y lo empecé a hacer para él, pero bueno, después se quedó a medio hacer y en un momento sí descubrí que se había hecho una forma como de barco. Y la única idea que tenía era Evita y sus descamisados, pero en paisaje actual. ujú. ¿Qué vería esa Evita que vuelve siempre, digamos, por esa invocación simbólica y qué vería? Y lo empecé a ver desde ese lado e iba, porque a veces uno quiere verlo de ese lado y en realidad va para cualquier otro Ujú. lado. Pero lo empecé a reconocer y como que dije, bueno, está bueno. Estoy haciendo una buena traducción de lo que siento, para dónde quiero ir y bueno, y empecé a agregar cosas, alambre, botones, latas, cartones y todo eso. Hubo un momento que dije, bueno, ya está. Porque es como que siempre sentía que había que agregarle algo más y se perdía, si no, llega un momento que sentí que toda esa imagen se está Ujú. diluyendo, que se pierde o sale algo nuevo o algo que suma. Todo eso es parte del juego y que lleva en realidad tiempo, porque a veces lo ves, te lleva a lo mejor años y en algún momento es un segundo y decís, está, ya está. Pero bueno, esta historia cuando ustedes me invitaron fue ese disparador, como decir, bueno, tengo que terminar, tengo que empezar a terminar esto, aquello, el sentir que también el enmarcado es parte del cuadro, que no Ujú. es una cosa así fría, que uno le tiene que dar también una impronta y que también tiene que ver con ese cuadro, ¿no? Contanos, bueno, cuando Alfredo dice, cuando nosotros lo invitamos, es cuando por esas cuestiones de hablar, de la necesidad de hablar, creo yo, ¿no? De lo importante que es hablar y vincularse con el otro, en algún momento salió, en algún, bueno, creo que fue en un cumpleaños que había estado Carolina Mm. con otra amiga en común, Ujú. que surge tu nombre y tus obras. Y a partir de ahí es que, bueno, Carolina me muestras parte de la producción de Alfredo, nos gusta y lo convocamos para el recitado con poesía. Creo que con inexperiencias mutuas que salieron hermosas,
porque digo, hubo un resultado de la espontaneidad y de lo que tenía que fluir por una cuestión energética que fue bárbaro. O sea, nada, Sí, fue seguro. sensacional. Pero la realidad es que nos encontramos dos lados eh, sin la experiencia de lo que teníamos que hacer, pero sí sabiendo lo que queríamos mostrar. Y esto es lo más interesante. Y en realidad, bueno, nunca nos preocupó demasiado cuántas obras tenías, cuánto fue tu recorrido. Nos interesaba lo que estabas haciendo en ese aquí y ahora, ¿no? Pero hasta ese momento, ¿cuánto tenías terminado? ¿Cuánto vos habías producido? ¿Y cuánto produciste después para el recital con poesía? Que hoy se puede ver en La Paila, porque sigue expuesto. Que está en Costa Rica 4848. Eh, sí, en realidad estaban todas empezadas, algunas casi para terminarse, algunas sí, unas dos o tres que yo decía, bueno, esto ya está, Ujú. y que algunas cosas las teníamos colgadas en casa. Y lo demás estaba todo por terminarse y no sabía si algunas iban a ir o no, algunas les di otra vuelta más. Y empecé, digamos, como, y a la vez también que hubiera una conexión entre todo eso como para mostrarlo, ¿no? Que tuviera algo Ujú. que todo estuviera en cierta dirección. Y bueno, me gustó cómo quedó al final y dije, bueno, ya está, lo largamos y vemos, pero sí, fue, ¿Cuántas obras terminaste y llevaste a La Paila? y creo que más o menos son 22, 23, algo así, más chicas, más Ujú. grandes. Habían algunas que sí, que ya estaban de las chiquitas, que bueno, las encuadramos, pero hubo una sobre todo que dije, no, a esta le tengo que agregar algo más. Y bueno, y se lo ¿Cuál agregué. fue? Una que se llama A las puertas del cielo, que Ujú. es una mezcla así de pintura renacentista, pero no sé por qué en determinado momento, por lo que es esa imagen de alguien teniendo en brazos, una mujer teniendo en brazos a un joven, me acordé de una foto de una cartonera teniendo a un bebé. Y dije, tiene que ir esa imagen ahí, no sé cómo, pero bueno, la fotocopiamos con mi compañera, ya me dio toda una mano y empezamos a ver y dijimos, sí, va. Bueno, y eso salió ahí así como que le faltaba eso y creo que cerraba toda la idea, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando recién, no? Esta historia de... No es lo mismo... A ver, el arte es una elaboración conceptual, ¿sí? Cualquier cosa que sea es una elaboración Mm. conceptual que tiene en sí mismo eh, la impronta de quien lo hace. Pero no es lo mismo aquel que empieza una obra de cero con trazos propios con el otro que utiliza elementos, más allá que después los intervengas vos, Mm. pero ya son elementos que están creados por un otro, una imagen, una foto. Es esta cuestión de, y ahora yo me voy a ir un poquito al carajo, es esta cuestión de reparar en lo que hizo el otro y darle y sumarle a mi impronta. Para mí, el collage lo que tiene es el reconocimiento de algún otro sumado a mi producción. Y para mí le da como... A ver, todas estas cosas que te digo lo fui tomando a lo largo de muchos años. Al principio no me gustaba el collage y no lo entendía. Y la realidad es que empiezo a entender cómo, cómo van o cómo vamos los artistas de distintas maneras sumando lo que nos vamos encontrando y con eso siendo arte, interviniéndolo, sumándolo a tu producción, a tu idea, cómo le vas dando contenido. Ahora, digo, es una resignificación el contenido que vos le das. Eh, ¿Cómo haces para el tema de la búsqueda del material? ¿Te topás
¿Lo buscas como hiciste con el caso de Néstor? ¿Cómo vas haciendo? Y se dan las dos cosas. O sea, a veces sí, sale esa intencionalidad así de primera, como lo de Néstor, es decir, bueno, busco una imagen, veo qué encuentro Ujú. y si me gusta esa imagen, porque realmente, bueno, más allá de ciertas imágenes icónicas, así, es como que uno por ahí se enamora de tal imagen y decir, bueno, esta tiene que ir así, y después empezás a trabajar todo lo que va sumando. Pero eso por un lado, y por el otro lado a veces no, te encontrás, como eso que decía Picasso, de yo no busco, yo encuentro. Ujú. A veces esta historia que siempre me ha fascinado de que encontrás cosas en la calle. Bueno, yo todo eso los marco, los soportes, bueno, todo lo que yo iba viendo en la calle por ahí, si estaba cerca o que lo podía llevar en el colectivo, lo agarraba y me lo llevaba. Y todo eso después también te da, porque a veces te daba hasta el Ujú. formato. Yo decía, Claro. bueno, tengo esto para empezar a trabajar y empezaba sobre ese cartón. Después por ahí veía que me va a quedar chico, pero bueno, ya estaba jugado y había arrancado por ahí. Y lo seguía, siempre veías, y también con una historia de acierto, Ujú. error. A veces te sale mal una fotocopia de una imagen que querés sacar o rescatar o resignificar y sale con ciertas fallas. Y esas fallas te ayudan. O sea, Totalmente. esto lo voy a pintar de tal manera. Y le da todo algo totalmente impensado. Eso es. Cuando estaban montando la muestra en La Paila, el viernes a la mañana, a la noche iba a ser el recitado con poesía ahí, eh, el encontrarnos cara a cara con las obras de Alfredo, a mí me generó esta historia de el uso de los elementos, y creo que te lo dije en ese momento, esta historia de el uso de los elementos que con los cuales haces arte, en un punto también es una invitación a que otros puedan acceder a esto. Digo, para escribir poesía no necesita mucho más que un papel, una lapicera, un lápiz o un celular o una computadora. No se necesita mucho más que eso. Yo creo que para hacer arte no se necesita mucho. Pero a veces hay, hay determinadas disciplinas que a lo mejor parecen más lejanas. Y acercarme a un montón de tus obras se convirtió en una invitación de decir, con esto se puede hacer arte. Y lo importante es tener el concepto y la idea de lo que quiero comunicar. Después veo cómo lo hago. Y eso me parece que, que sería un golazo poder trabajarlo a nivel social, en realidad. Sí, 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 totalmente. Inclusive en la... Qué ganas tengo de invitarte a hacer un taller con esto. Estaría bueno. Sí, sobre todo yo creo que ya fuera en gente grande, pero sobre todo en los chicos, para el que puede llegar a... Porque es eso, en realidad yo creo que primero que nada hay que empezar con esa historia del placer de cortar papel, del material, de ver la imagen ahí pegada, o imágenes que a uno le pegan y que por ahí le va a pegar también, o estás resignificando algo o desde una película, una palabra Ujú. también. O sea, el hecho de cortar una palabra de un diario y le da todo una resignificación a esa palabra. Eso me parece que es, por eso es tan actual hoy el collage, como también para mí lo que son las pintadas en el arte Ujú. callejero. Me Totalmente. parece que son no por nada hoy en día está tomado inclusive por la publicidad, tanto el collage como las pintadas callejeras. Y es que, bueno, es otra forma de, digamos, con lo que se tiene a mano, pero que se encuentra esa poética. Eso es lo Ujú. que me parece interesante. Y que es una poética colectiva, ¿no? Y Que lo a inte- veces hasta la música está ahí también Totalmente. pegada. Totalmente. Y lo interesante también es que en esta poética también incluiste los marcos. Quiero Claro, decir, sí, 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 ¿no? sí. También tiene una simbología. Contá un poco el tema de los marcos también, porque
digo, está bueno que la gente también empiece a entender que las obras no empiezan y terminan en lo que está entre los marcos. Y que a Claro, veces sí. también excede los marcos y hay un concepto que atraviesa a la muestra en sí. Digo, pero ¿cómo es el tema este de los marcos? Y el tema del marco es como que te empezás a plantear, que el marco por ahí es como que te encierra todo lo que vos estás diciendo, y que no puede ser un enmarcado, digamos así, frío, totalmente neutro. Hay ciertos collages que tiene esa cosa bien de calle, como fue la historia de lo de Evita, Ujú, o otro collage que es sobre el árbol, pero que en realidad la idea, ese también fue un tema que lo empecé desde ya con el concepto que era de los no lugares, que es un concepto que empezó a ujú, aplicar Berger, que es la gente que vive en la calle, ¿no? Los ujú. no lugares, ahí está instalada la gente. Y el paisaje mundial hoy en día es un no lugar. Entonces empecé con eso y salió espontáneamente entre dos collages, junté dos collages y quedó un árbol. Y seguí trabajando y ahí, bueno, ahí quedó el árbol del mundo, porque ahí están todos los, digamos, estaría la luminosidad, pero también está la intemperie, esa intemperie, digamos, con la que el sistema hoy recibe Ujú, al ser humano en todos lados, yo creo, inclusive en lo que nosotros creemos que estamos aislados de esa intemperie, no está. totalmente. El sistema es implacable en eso y bueno, eso para mí es la riqueza mayor, ¿no? Poder ir ya interactuando con esas cosas y decir, sentir que, que está bien a veces decir, hablar de bueyes perdidos, pero que a veces redireccionás eso de esos bueyes perdidos y, bueno, y terminan en otra, en todo un discurso, ¿no? Ujú. ¿Quién es Alfredo cuando produce? ¿Quién ¿Cómo? es Alfredo cuando produce? ¿Cómo es? Y tengo que estar muy relajado y con cierto humor. Por ahí Ujú, lo he hecho así como obligándome a, pero no ha sido por ahí lo más placentero, como decir, che, la verdad que ujú, no puedo estar tirado en la cama todo este domingo porque estoy o depre o cansado. Pero generalmente la mayoría de las veces sí, estoy de buen humor, me pongo música. Es como que es el tiempo y espacio que hago para mí, que puede ser un día de semana o un domingo cuando no trabajo. Esto de la muestra se dio muy loco te iba porque a justo preguntar. fue totalmente lluvioso. Entonces, bueno, dio que no fuera a trabajar y estuve ahí Produciendo. produciendo. Y bueno, lo viví bastante, o sea, trato que esté siempre esa plenitud, porque me parece que ahí uno transmite. Ujú, Y siempre, bueno, escucho también, porque venía una amiga me dijo, ¿por qué a este collage no le pones la imagen que era la de Fuerza Bruta cuando ujú. llevaba la bandera en el aire? Y bueno, hice una fotocopia, la empecé a trabajar con pintura en distintos tamaños hasta que dije, este tamaño va acá y sí, queda. Suma a ese, que ahí se da esto que decís vos, que sí, que se podría hacer con mucha más gente y que se sacarían, o sea, salen un montón de cosas. Ujú. O sea, no es solamente el collage en sí, las vivencias, qué estás pasando con ese momento, sin terminar, digamos, para que no sea una cuestión totalmente terapéutica, pero Ujú, bueno, que esté totalmente. el placer ese, más que nada de comunicarse. Ujú. Alfredo también, digo, una de las cosas que hizo fue esta cuestión de tener el laburo en vivo. Y eso está buenísimo. Eso es Sí, uno de los grandes, de las grandes invitaciones a la gente. En La Paila tuvo esa oportunidad y le dio esa oportunidad también a la gente. sí. Y, y la verdad es que tener a un artista trabajando 1 hora, 3 horas, 15 minutos es un lujo. Es poder tener la oportunidad de ver algo que suele suceder en la intimidad y poder compartirlo con los demás. ¿Cómo es ese proceso en vos? ¿Cómo lo viviste? Y
Me parece súper valioso porque en realidad es como que le haces sentir al otro que sí, que podés compartir esa poética o esa mirada por más que vea lo que vea y que también por ahí puede sentir esa empatía que en una de esas a lo mejor lo quiere hacer o que quiere participar de Ujú, alguna forma, despertás algo en el otro que me parece lo más valioso justamente en estos tiempos de incomunicación, o sea, ujú, por más que estamos rodeados de todo para comunicarnos, es muy difícil. La gente está muy dispersa, o no oye, o no escucha, o lee a medias si le pareció que leyó o escuchó algo. ujú, Bueno, que eso ha sido muy, muy bien aprovechado, digamos, por todo el sistema. ujú, Entonces esta totalmente. historia es como que te mete en el aquí y Y el el ahora, ahora, claro, ¿sí? Y ahí te empezás a comunicar con el otro, claro, como si estuvieras totalmente. tomando un mate, como Bien, antiguamente, claro. sin celular, sin nada, o sea, ahí estás con eso, y si está el placer de lo manual, más Ujú, todavía. totalmente. Yo creo que lo lleva, así como otra gente por ahí descubre hasta el movimiento. Porque en realidad todo lo de la imagen te lleva también Al para movimiento. que tenga por ahí, uno dice, sí, tiene movimiento y la vista se mueve. Que bueno, después uno leyendo te das cuenta que hay leyes visuales que te da la sensación que ves algo y como que la vista ahí o la imagen no quedó clavada ahí, sino que te Ujú. está haciendo todo un recorrido. Pero bueno, Hay laburo, hay búsqueda, y hay búsqueda que va más allá de los materiales. Hay una búsqueda artística, también teórica, y eso está buenísimo. Es un poco lo que hablamos en la previa, eso te va redefiniendo todo el tiempo, ¿no? Y te convierte en un artista. No es simplemente el tirar imágenes al azar y ver cómo van quedando. La obra de Alfredo, o las obras de Alfredo, las pueden ver en La Paila, Costa Rica 4848, van a estar un tiempo más. La idea es que vayan y disfruten, que quizás también tengan la posibilidad después de contactarse con Alfredo y poder hacer una devolución. Eso es una de las cosas más interesantes que pueden tener los artistas. Así que si van, están y lo ven, los invito a que puedan hacer una devolución. Lo van a encontrar seguramente en Facebook, pero la idea, y si no nos contactan a nosotros, que nosotros le pasamos los mensajes a Alfredo, pero digo, la idea de todo esto es empezar a vincular las puntas. No son cuestiones que están separadas y cortadas. Como mucho, son dos puntas de la misma soga. Una sola más te hago, porque ya nos estamos yendo. Pero, ¿cómo pensaste cómo sigue tu trabajo conceptual, social, político ahora con este nuevo escenario? y yo creo que va a ser justamente de más responsabilidad, de una búsqueda, digamos, más profunda de esas imágenes que nos mueven, que nos producen algo, que nos emocionan. Eh, y a la vez que eso pueda decantar, sí, que pueda decantar en hacer algo colectivo también, ¿no? Como que haya ese encuentro. Me parece que eso puede ser re positivo en esta idea, más allá del collage, por la historia de, bueno, tejer redes. Este tiempo viene, yo creo, para eso, que era un poco lo que habíamos hablado Ujú. aquel Aquel viernes, que viernes. es encontrar ese espacio de emancipación donde nos podamos encontrar todos y que hay que construirlo. O sea, todo Totalmente. es toda una construcción. Alfredo Buenaventura, gracias por haber estado. Gracias por haber estado acá, por haber estado en Resistiendo con Poesía. Eh, Gracias por permitirnos emocionarnos y por darnos la posibilidad de entender que la realidad se puede ver como una fragmentación, pero también se puede ver como una reconstrucción. Así que mil gracias. Bueno, gracias a vos y bueno, un placer. Seguramente algo más va a salir. En los controles, Ezequiel Amarillo. A su lado, Eugenia Gervasi. En la artística, Luciano Fernández. Acá en la conducción, Leandro Murciego. Es un proceso que se va terminando
Y no estoy hablando del político, estoy hablando del artístico. Y estoy hablando del artístico en mi caso. Casi un año de gestación de una nueva voz, o mejor dicho, de plasmar una nueva voz. Creo que es momento de matar a esta voz, a esta voz poética para darle nacimiento a otra. Seguramente se va a complejizar a partir de diciembre. De acá a diciembre tendré que encontrar un nuevo camino. Eso casi seguro. Quizás ya esté casi saliendo el poeta que murió en el macrismo, que a lo mejor sea el nombre del próximo libro. Más de 50 y pico de poemas. Pero el que lo va a abrir será este aviso fúnebre, que lo escribí ayer. Voy a matar al poeta que soy, le daré las gracias y lo funeraré con todos los honores. Será muerto en cumplimiento del deber, con la frente bien alta y con los versos esperando por nacer. Es tiempo de agradecer, de celebrar tanto su vida como su muerte. Para él, ni una lápida, ni una cruz, ni flores, ni responsos. Que sus letras den cuenta de su existencia. Espero enterrar a este poeta en breve. Nos vemos. Chau. Dura lo que un viaje, 30 minutos. Descargalo, escuchalo. Noche de Letras 2.0. Otra entrada de literatura.